buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Estás almorzando, cenando, desayunando? Buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, y lo hacemos ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y que glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet. Soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano Edgar Nazario, pastor también de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Con mucha fuerza, con mucho ánimo. Tenemos muchos proyectos que vienen por ahí. Qué bueno. Así que estamos muy pendientes. Creo que la temática que vamos a tocar en el día de hoy es una que a muchas personas va a ser muy cercana al corazón, porque tiene que ver con el evangelismo. Así que creo que esto nos va a ayudar, y hay que aprovechar el tiempo que tenemos, entendiendo que esperamos que el Señor regrese. Hay muchas personas que tienen que ser salvas y nosotros tenemos que crecer en nuestra obediencia compartiendo el evangelio. Amén. Y tenemos que notar o mencionar que este episodio fue una sugerencia de un oyente. ¿Eso es correcto? Le damos gracias al oyente, ¿verdad?, que nos sugirió este tema, y vamos a tocarlo, ¿verdad?, de la mejor manera posible, y que haga lo que decimos hacer, ¿verdad? Nutrir el alma y crecer en gracia. ¿Ven? El tema que tenemos para hoy, Edgar, es tu testimonio no es el evangelio. ¿Qué diferencia hay o existe entre una verdad que libera y una carga que esclaviza? Esta es una pregunta que cada cristiano debe considerar al reflexionar sobre cómo comparte el evangelio. Vivimos en una época donde muchas voces se levantan añadiendo reglas, tradiciones o experiencias a la simple gloriosa verdad del evangelio de Jesucristo. Pero, ¿qué sucede cuando cruzamos esa línea y reemplazamos la suficiencia de la obra de Cristo con nuestras convicciones personales? El peligro no es menor. Al hacerlo, estamos distorsionando el mensaje del evangelio y estamos también cargando innecesariamente a nuestros hermanos. Y lo peor aún es que desobedecemos el llamado de Dios a predicar su verdad en amor. Pero antes, Edgar, háblame un poquito más de Madurando en Cristo. Bueno, madurandoencristo.org es el lugar donde tú también puedes ir para entonces someter tu pregunta. Si tienes alguna idea que quieres compartir con nosotros, tú piensas, es que este programa tienen que grabarlo ellos. Mira, tienes que ir, manda, claro. Comparte tu idea, escríbenos, y ya que queremos considerar todas las ideas del público, tenemos todo lo que es el contenido de los programas, los artículos, todo eso lo puedes encontrar en madurandoencristo.org. Qué bueno, Edgar, gracias por esa información que espero que sea de ayuda y bendición para nuestros oyentes. Pero vamos a comenzar a adentrarnos a ver este tema, Edgar. ¿Por qué es que toda religión que no es cristiana se enfoca en hacer obras que no están en la Biblia, Edgar? Bueno, yo creo que la respuesta tal vez no parece tan obvia, pero cuando la mencioné es la idea de que porque el evangelio no es suficiente. Si te pones a pensar, si la obra de Cristo es suficiente en la cruz, no es que nosotros no debemos de hacer buenas obras. Claro, todo cristiano hace buenas obras porque es resultado de la obra de Cristo, su amor de servir. Pero al mismo tiempo, cuando vamos a contestar esto, yo creo que la Escritura es clara que en el Evangelio no necesita ser complementado o ajustado para ser efectivo. Entonces, por ejemplo, Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, un versículo muy conocido, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este mensaje tiene un alcance universal y una efectividad eterna porque descansa no en el poder humano, sino en el poder de Dios mismo. Y cuando Jesús murió en la cruz, declaró consumado es, Juan 19:30, lo que significa que la obra de redención fue completada plenamente. Ahora, no se requiere esfuerzo humano adicional para que la salvación sea efectiva. Este concepto también, Carlos, se confirma en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, donde Pablo escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la suficiencia del evangelio garantiza que la gloria pertenece solo a Dios,
y no a nuestras obras o experiencias personales. Por último, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, Pablo reprende a los creyentes que estaban abandonando el evangelio puro por una versión distorsionada, advirtiéndoles que no hay otro evangelio, y esto subraya que cualquier intento de añadir al evangelio compromete su integridad y su poder. Amén. Pensemos en un diamante que está perfectamente tallado, Edgar. Imagina que tú quieras añadirle adorno a ese diamante. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a distraer de la belleza que ya el diamante tiene por sí solo. De la misma manera, el evangelio en su forma original ya es perfecto. No necesitas que nosotros le añadamos algo. Por lo cual, hermano y hermana, confía plenamente en la suficiencia del evangelio para la salvación tuya y la salvación en cual estás proclamando. Por lo cual, estamos hablando que el testimonio de nosotros en sí no es relevante en ese sentido. No es importante. Claro que sí, puede ser una muestra de cómo Dios está obrando en nuestra vida, pero no es el evangelio. Por lo cual, confía plenamente en lo que Cristo ha hecho. Hebreos capítulo 10, versículo 14 nos recuerda eso. La obra de Cristo en la cruz es completa, no necesita ser suplementada con nuestras obras. En segundo lugar, evita depender de emociones o experiencias para validar tu fe. Caminemos por fe y no por vista o por emociones. Comparte el evangelio centrado en Cristo, no en ti mismo. Una de las cosas que yo veo, Edgar, son cuando yo escucho personas compartiendo su testimonio. Siempre el testimonio se enfoca en lo que ellos dejaron de hacer. Uh-huh. Pero eso realmente es el evangelio. Bueno, no. El asunto no es que paraste de pecar, paraste de robar, paraste de ver pornografía, no sé. El asunto entendemos que es lo que Cristo ha hecho. Claro. Entonces, pues, comparte el evangelio centrado en Cristo, no en ti mismo. Muchas veces cosas piadosas como la obra de Dios en nuestra vida, de lo que hemos dejado de hacer, se puede convertir en un ídolo, el cual siempre queremos estar proyectándonos a nosotros mismos. Y en cuarto lugar, examina cualquier enseñanza o práctica siempre con la Escritura. Hebreos capítulo 17, versículo 11 nos recuerdan estas personas de Berea. Eran nobles porque ellos confirmaban la predicación del apóstol Pablo. Ellos confirmaban lo que Pablo estaba hablando por medio de la palabra de Dios. Ahora, Edgar, hemos visto la realidad de que el evangelio es suficiente. No necesitamos testimonio extra. No necesitamos cargar a las personas con lo que hemos dejado de hacer y decir, no, pero es que hemos dejado de hacer esto y por eso es que tienes que dejarlo, ¿verdad? Si no, vemos que el evangelio es suficiente y debemos de predicarlo. Ahora, si el evangelio es suficiente, Edgar, ¿qué debemos de considerar en nuestra vida cristiana? Bueno, deberíamos recordar es no añadir cargas. O sea, lo más importante hay que entender de que si lo que Cristo ha hecho es más que suficiente, tú y yo no tenemos nada que añadir a la obra perfecta de Cristo. Y Jesús advirtió contra los fariseos en Mateo 23, versículo 4. Mira lo que dice. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mira, interesante esa palabra de Cristo. Y esta práctica, Carlos, de imponer requisitos adicionales a los mandamientos de Dios no es una nueva. Esto pasa a todo momento, pero siempre ha sido un grave error. Es más, en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, Pablo advierte contra las reglas humanas que pueden parecer muy piadosas, pero carecen de valor real para vencer el pecado. Y estos mandatos adicionales tienden a promover el orgullo y el control humano en lugar de depender de la gracia de Dios. Y además, en Gálatas también capítulo 5, versículo 1, Pablo insta a los creyentes. Mira lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, agregar cargas contradice la libertad que tenemos en Cristo. Y cuando nosotros imponemos nuestras preferencias personales como si fueran mandamientos divinos, que eso es lo que parece que estamos haciendo, nos colocamos en una posición similar a la de los fariseos. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto no solo deshonra a Dios, sino que también daña a nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo? Alejándolos de la simplicidad del evangelio. Amén. Imaginemos a alguien que está corriendo una carrera
y de repente le entregan una mochila llena de ladrillos o de bloques. Este hombre no necesita estos ladrillos para llegar a la meta. No, y los que le dieron eso no son sus amigos. ¿Qué va a hacer? En lugar de ayudarle, va a ser un gran obstáculo. Pues, hermano, así pasa cuando añadimos cargas innecesarias a la fe de los demás. Por lo tanto, hermano, ¿cómo debemos de ver esto en nuestra vida práctica? Examina tus convicciones personales y sepáralas de los mandamientos divinos. En Marcos capítulo 7, versículo 8, Jesús reprochó a los fariseos por estar sustituyendo mandamientos de Dios con tradiciones humanas. En segundo lugar, sé cuidadoso al aconsejar a otros. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3, nos habla de los asuntos secundarios de la libertad de conciencia. Por lo tanto, en estos asuntos secundarios, hermano, muestra amor y no juzgue. Muchas veces somos tardos para escuchar y rápidos para hablar. En tercer lugar, busca la libertad de Cristo para ti y los demás. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, nos recuerda que donde está el Espíritu del Señor hay una verdadera libertad. Y en cuarto lugar, hermano, yo creo que esta es importante. Todas son importantes, pero esta es más importante. Edifica en lugar de imponer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 nos hace el llamado a recordar que nuestro llamado es edificar a los demás en la fe, no a desalentarlos. Por lo cual, hermano, yo entiendo que no estamos diciendo que no le demos gloria a Dios y que no le debes dar gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, pero que eso no sea lo principal dentro de tu testimonio, que eso no sea tu principal en la proclamación del evangelio. Yo diría que muchas veces, sin querer queriendo, esto me ha pasado a mí también, así que puedo hablar. Claro, nos ha pasado todo. En primera instancia, es de que nosotros en un momento en nuestra inmadurez, mientras estamos creciendo en nuestro caminar cristiano, a veces pensamos y hacemos como una conexión donde pensamos, mientras más poderoso yo pueda contar este testimonio, más esa persona puede ser salva. Sí, como si lo que añado, lo que adorne. Si yo puedo hacer que Dios es más poderoso, más glorioso en mi testimonio, esa persona entonces, wow, va a decir, yo creo en ese Dios. El único problema con eso, diría, es lo siguiente. Número uno, vemos que aún cuando Cristo predicaba el evangelio, Cristo mismo, Dios hombre, y la gente con eso no creían. Es más, hay personas que habían milagros, igual no creían. Israel mismo lo sacaron de Egipto, abrieron el Mar Rojo. Un momento en el ministerio de Jesús que él no pudo hacer más milagros porque dice que la gente no tenía fe. Correcto. Estamos viendo de que aún Israel se le está dando maná, se le da codornices. No creen. Entonces entendemos que el asunto no es el milagro. El asunto no es lo que pasó. El asunto es que la fe para creer es un don de Dios. Por eso es que nosotros debemos de siempre poner el evangelio en el medio, al frente. Hermano, comparta su testimonio. Claro que sí. Que usted pueda ser ese trofeo de gracia, mostrando qué tan bueno ha sido Dios con gente tan mala como usted y como yo. Y eso yo creo que es importante, porque si no, puede ser que con buenas intenciones, en realidad lo que estemos haciendo es desenfocando a la persona. Es metiendo los bloques en la mochila. Exactamente, metiendo más ladrillos, correcto. Y no queremos hacer eso. O tal vez, en muchos casos, la persona dice, no, es que yo tengo un gran testimonio. Gloria a Dios. Pero la grandeza de su testimonio no muestra la grandeza de la cruz. Amén. Es solamente el evangelio que hace eso muy claro. Amén. Edgar, ya hemos visto claramente que el evangelio es suficiente y que no debemos añadir cargas, porque estas distorsionan el evangelio. ¿Cómo podemos asegurarnos de proclamar el evangelio de manera que refleje la gracia y el carácter de Cristo? Fíjate, en Efesios capítulo 4, versículo 15, Pablo escribe y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, predicar en amor no significa comprometer la verdad. Eso es muy importante. Personas, no, es que yo no quiero que la gente se ofenda. Bueno, puede ser que predicar la verdad cause que alguien se ofenda, aunque esa no es tu intención. Pero que alguien se ofenda por la verdad no significa que no hay amor. Entonces, si no, lo que tenemos que ver aquí es proclamar la verdad con un corazón lleno de compasión y gracia, reflejando el carácter de Cristo. Amén. En otro lugar, por ejemplo, 1 Corintios 13, del 1 al 3, Pablo deja en claro que incluso los mayores dones espirituales son inútiles si no están acompañados por el amor.
Además, 2 de Timoteo 2, del 24 al 25, se nos dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable con todos, corrigiendo con mansedumbre. Y fíjate, Carlos, esto nos muestra que la forma en que compartimos el Evangelio importa tanto como el mensaje que estamos compartiendo. Amén. Y imagina un médico que administra la cura correcta, pero lo está haciendo sin cuidado y sin empatía. Tú imaginas tú ir a una enfermera que te vaya a sacar sangre, Cari, que venga, bueno, voy a cerrar los ojos, me voy a poner las 2 manos en los ojos, ¿verdad? Y voy a ponerme una venda y voy a coger una aguja y voy a buscar a ver cómo te voy a sacar sangre. Ay, bendito. Pues, es lo mismo, tiene la buena intención de quererte sacar sangre, pero realmente sí, pero su táctica no funciona. No lo está haciendo de la manera correcta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Edgar Nazario? Va a salir corriendo. Yo salgo corriendo. Es correcto, ¿verdad? No va a ver porque ella sabe lo que tiene que hacer, pero el tratamiento no es, o la manera de hacerlo no es la correcta. Así es lo mismo con el Evangelio. Así como un médico que administra la cura correcta pero sin cuidado, la enfermera que quiere sacar la sangre pero lo hace con la metodología incorrecta, va a pasar lo mismo. Cuando compartimos el Evangelio sin amor, vamos a alejar a las personas del mensaje, aunque lo que digamos sea correcto. Es algo que debemos tener cuidado. Hermano, puede estar diciendo todas las palabras correctas, pero yo entiendo que hay una realidad de un corazón humilde que ha recibido gracia, que da por gracia lo que por gracia ha recibido. Yo diría que si de verdad lo que estás diciendo es con una intención de amor, tu intención se debe de escuchar, tu intención se debe de percibir. O sea, tú debes de ver a esa persona. Es que yo siento la compasión, veo la humildad, veo ese amor que tiene a las personas, pero si tú estás desconectando tu mensaje del amor, de la caridad, de la gracia, las personas lo van a ver. Y aunque tú no, hermano, pero es que la verdad es que el asunto no es que si es verdad o es mentira, eso no es el punto. El asunto es porque tienes que ser una persona que puede ser vista como grosera, una persona que no tiene tacto. ¿Usted cree que Cristo hablaba así? Cristo no hablaba así. O como estamos hablando sobre el testimonio, que se centra en él. Habla de cosas de Dios, pero siempre está centrado hermano, yo he escuchado personas que están siempre y se escucha, a lo mejor no lo está diciendo de esa manera, pero se escucha que se está vanagloriando de la santificación que usted tiene. ¿Sabe? Muchas veces tú tienes hermanos que están alrededor que están luchando con pecado. Y al tú hablar de la manera que estás hablando, al gloriarte con lo que estás creciendo. Intocable. Sí, hermano, vas a desanimar a otro. Sí. Y es falta de amor. Debemos de ser cuidadosos. Yo entiendo que hay una realidad de que las obras deben hablar por sí solas. Nosotros no tenemos que estar dándonos pompa de lo grande que somos, de lo bien que estamos luchando con este pecado, porque debemos de ser cuidadosos, porque que tenga cuidado de que vele de sí mismo, que tenga cuidado que no caiga. No, y vemos que el aspecto del fruto del Espíritu, claro, ¿verdad? Cuando habla de lo que es la paciencia, la benevolencia, o sea, esas cosas tienen que ser palpables cuando estás compartiendo no solamente el Evangelio, tu testimonio. Tienes que ser una persona que dice, wow, es que yo vi ese amor, esa ternura, cómo le hablaba, no discutía, no era altanero, no era gritón, no tenía ira. Usted mire, es que yo tengo que defender el Evangelio. Pero perdóname usted no tiene que defender el Evangelio con una cara amargada. ¿Usted que Cristo defendía el Evangelio así? ¿Pablo defendía el Evangelio así? No, ninguna de estas personas lo hacían. Al contrario, volvemos a recordar las palabras del Señor Jesucristo en la cruz, que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si alguien sabía netamente quién estaba haciendo qué, era el Señor Jesucristo. Amén. Pero aún dentro de la ignorancia de los pecadores, Él abogaba a favor de ellos. Amén. Vamos a aplicar esto que hemos visto. ¿Qué debemos de hacer, Edgar? Debemos de orar por un corazón lleno de amor antes de compartir el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 9 nos recuerda, Pablo pide a Dios que aumente a su amor por los filipenses. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que aumente nuestro amor por los perdidos, por nuestros hermanos en Cristo. En segundo lugar, sé paciente y amable al corregir a otros. Proverbio 15, versículo 1 nos recuerda que una respuesta suave calma la ira. En tercer lugar, refleja el carácter de Cristo en tus acciones y palabras. Colosenses capítulo 3, versículo 12 nos habla de que debemos de vestirnos de misericordia, de humildad y de paciencia. Y esa es una de las cosas que a veces perdemos de vista, y quiero hacer un paréntesis ahí. Para reflejar el carácter de Cristo, nosotros debemos de activamente ponernos en las manos de otras personas y decir, hermano, yo reflejo el carácter de Cristo.
¿Tú le has preguntado alguna vez a tu pastor? ¿Le has preguntado una vez a tu esposa? ¿Le has preguntado una vez a un hermano en Cristo que tenga cercanía? Hermano, ¿tú ves en mí alguna falta que me veas orgulloso? Porque a veces podemos tener puntos ciegos en nosotros pensar que nuestra relación es solamente con Dios y más nada, y que no involucra el cuerpo de Cristo. En cuanto a nuestro crecimiento espiritual, estamos mal. Eso es correcto. Necesitamos otros hermanos a nuestro alrededor que nos ayuden en esta carrera de la fe. Y en cuarto lugar, recuerda que es Dios quien da el crecimiento espiritual, no eres tú. Una de las cosas que les recuerdo a mis hermanos en la iglesia, digo, tú no eres el Espíritu Santo. Eso nada más lo hace Dios. Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no somos nosotros. Yo diría, Carlos, que este es un punto muy especial, porque a veces uno como hermano que ama a otros hermanos en la fe y queremos cuidar por ellos, somos celosos de verdad de cómo caminan su vida espiritual. A veces cometemos el error de pensar por momentos, en un error, yo voy a funcionar como el Espíritu Santo de mi hermano, de mi hermana. Y ese no es nuestro trabajo. No. Nosotros no somos el Espíritu Santo de nadie. Y mire, por más que usted le dé un alerta a una persona, le dé, ¿verdad?, de un recordatorio, le mencione a la Biblia, usted y yo no somos el Espíritu Santo de nadie. Y el que da el crecimiento es el Señor. Y nosotros debemos de continuar creciendo en ese amor que estamos hablando, cuando estamos no solamente compartiendo con aquellos que no conocen al Señor, pero mucho más con aquellos que conocen al Señor, que son nuestros hermanos en Cristo, que van a cometer errores como usted los ha cometido. Y yo creo que es muy importante. Y que vamos a querer que esos hermanos, cuando nosotros fallemos, estén allí con nosotros y nos traten con ese mismo amor que nosotros debemos de tratar. Y ponte a pensar, ¿cómo ellos van a imitar un amor que nadie ha modelado? Es correcto, amén. Así que yo creo que es muy importante considerar, hemos podido reflexionar, Carlos, sobre tres tipos principios esenciales para mantener la pureza del Evangelio. Porque el tema es, tu testimonio no es el Evangelio. Correcto. Número 1, la suficiencia del Evangelio, que nos recuerda que la obra de Cristo es completa y no necesita añadidos. Número 2, el peligro de añadir cargas, que nos advierte contra imponer reglas humanas que distorsionan la libertad que tenemos en Cristo. Y tercero, el llamado a predicar en amor, que nos desafía a proclamar la verdad con compasión y gracia, reflejando el carácter de Jesús. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque estas verdades nos ayudan a obedecer el mandato de Cristo. ¿Cuál es el mandato? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y cuando reconocemos que el Evangelio es suficiente, predicamos un mensaje puro y poderoso. Y al evitar añadir cargas, liberamos a otros para que experimenten la gracia transformadora de Dios. Al predicar en amor, demostramos al mundo el carácter de nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender aquí? Bueno, la fidelidad al mensaje del Evangelio no solo honra a Dios, sino que también el efecto es que transforma nuestras vidas y las de quienes lo escuchan. Así que mientras avanzamos en la semana, mientras trabajas duro, estás en el negocio, estás en el trabajo, compartiendo con tus hermanos, estás ahí pasándola bien chévere, ¿verdad? Recuerda que tu testimonio no es el Evangelio. Amén. Tu testimonio puede ser evidencia de un Evangelio, pero tu testimonio no es el Evangelio. Y eso a veces es algo que todos van a cometer ese error. Te enfocas más en lo que Cristo hizo en tu vida, en cómo es que tu vida ha cambiado, pero la realidad es que aunque eso es hermoso, eso debe dar a nosotros alegría, gozo, pero en realidad lo que causó eso fue el Evangelio, la obra, la vida de Cristo, la obediencia de Cristo, el sacrificio de Cristo. Todas esas cosas son esenciales y eso es lo que Dios usa. Por eso Pablo decía, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No dijo, mi testimonio es el poder de Dios para salvación. Y ellos tenían testimonio para dar. No, y qué testimoniazo tenía Pablo. Yo me recuerdo el sermón de Pedro. Hechos capítulo 2. Increíble. No habla de que cuando él caminó por encima del agua. No, nada de eso. No habla de cuando él vio la multiplicación de los panes y los peces. Se centró únicamente en la obra de Cristo. Así que queremos animarte para que continúes hacia adelante compartiendo el Evangelio. Una vez más recordamos que puedes visitarnos en madurandoencristo.org para que puedas obtener más información de este ministerio. Y si estás buscando una iglesia de sana doctrina, madurandoencristo.org, donde vas a obtener esa información. Todas estas grabaciones
todos los artículos totalmente gratuito para que puedas compartirlo con otros. Carlos, gracias por acompañarme. Siempre un placer. Continuamos con otro episodio más aquí, Madurando en Cristo, donde estamos buscando nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.